Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, tanto en esta aula virtual como todas aquellas otras personas que a través de las redes sociales nos dan seguimiento, particularmente a esta actividad, a este curso, test de proporcionalidad en la justicia electoral, que pues se ha desarrollado, me atrevo yo a afirmar, de una manera pues muy provechosa con la intervención de las profesoras Clérico, Gropi, del profesor Rubén Sánchez Gil, y pues precisamente para continuar en esa tónica de gran aprovechamiento de escuchar y que nos comparta su experiencia, sus conocimientos en torno a precisamente este tema en particular, el cuándo se aplica el test de proporcionalidad en materia electoral, que ya vimos en buena medida es un método muy vinculado precisamente con la plena eficacia de los derechos de cada una de nosotros, pues para, insisto, darle continuidad a este curso por demás relevante con este tema. Tengo yo el gusto, el agrado, el honor, la gran satisfacción de darle la bienvenida a esta escuela judicial, en particular a esta actividad, al magistrado Ernesto Camacho Ochoa, que si bien seguramente es bien conocido por todas y todos nosotros, pues la formalidad reclama y a mí me da gran satisfacción poderles compartir unas breves líneas biográficas de don Ernesto Camacho Ochoa, quien es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo por la Facultad de Derecho de la UNAM. Y es candidato a 2 doctorados, uno por la Universidad Complutense de Madrid y otro en Justicia Constitucional y Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha. Don Ernesto Camacho Ochoa cuenta con un máster internacional en Justicia Constitucional y Derecho Electoral, también por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido coordinador y secretario en las 3 integraciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con participación directa o indirecta en más de 500 sentencias y jurisprudencias. Se desempeñó como actuario, secretario de juzgado y secretario de Tribunal Electoral local. Actualmente, don Ernesto Camacho Ochoa es presidente de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y si alguien sabe en la práctica cómo se aplica este test de proporcionalidad y lo ha hecho en varias de las sentencias, tanto en las que, como ya vimos, ha colaborado, como aquellas en las que directamente ha dictado, pues es precisamente el magistrado Camacho Ochoa, a quien antes de cederle el uso de la voz, me voy a permitir reiterar a todos nosotros, que en la medida de lo posible mantengamos abierta o prendida nuestra cámara y apagado nuestro micrófono. Al concluir su exposición, el magistrado Camacho Ochoa seguramente, o ya él nos indicará alguna otra cuestión, abriremos el espacio para las correspondientes preguntas, respuestas, comentarios que se quieran vertir, sea de manera directa o a través de nuestro chat o levantando la herramienta, la manita, para participar. Bienvenido, magistrado Camacho Ochoa. Un gusto saludarlo y lo dejo en el uso de la voz. Muchas gracias, estimado doctor. Muchas gracias, Carlos. Muchas caras conocidas, compañeros de la maestría, Toño, profesores, doctoratos. Mucho gusto en saludarles. Bienvenidos. Me siento honrado de que me acompañen en esta breve charla sobre el tema de test de proporcionalidad. Es en especial un tópico que a mí me ha llamado la atención por la trascendencia precisamente que tiene en cuanto a su aplicación o no aplicación en la resolución de casos difíciles en el sistema electoral mexicano. Muchas gracias a la Escuela Judicial por esta invitación, a su directora, ¿sí? Al magistrado encargado de la comisión, al doctor Felipe de la Mata Pizaña, la doctora Gaby, muchas gracias por la invitación. Estimado Carlos, ¿qué más decirte? Igual, gusto en saludarlas a todas y a todos. Pues sin más, me gustaría
que iniciáramos con el atrevimiento de tratar de fijar una tesis respecto del punto en cuestión. O sea, yo pienso que para informarnos en torno al principio de proporcionalidad es más fácil que cada uno en la comunidad de su casa, de su oficina o donde quiera que se encuentren, ¿sí? Con un buen cafecito, una buena bebida, como sea, relajados, nos pongamos a leer un libro, ¿sí? Podemos acudir a las fuentes directas, podemos, los que hablan algún otro idioma, ver incluso la obra original del doctor Alexi, podemos ver algunas de las traducciones más trascendentales, o podríamos decir una de las traducciones hito, ¿sí? Que existen a la lengua castellana o al idioma español, que es la del doctor Carlos Bernal Pulido, un libro de ese tamaño, de editorial del Centro de Estudios Políticos Constitucionales. Tengo entendido que fue la tesis de grado del doctor, ¿sí? El maestro, el profesor colombiano, es una de las personas que sin duda entienden y han transmitido de mejor manera, ¿sí? La idea de lo que es el principio de proporcionalidad. Y, bueno, decía que si queríamos informarnos, si queríamos profundizar en el tema, quizá era más sencillo que sencillamente, que básicamente leyéramos, ¿sí? un capítulo, algún artículo o un documento trascendental sobre el tema como es aquellos a los que ya he hecho alusión. Sin embargo, creo que desde el momento en el que nos dedicamos un tiempo, ¿sí? Ustedes, su preciado tiempo para compartirlo aquí conmigo, eso me impone como mínimo la exigencia de tratar de salir del estado de confort, del estado de comodidad y tratar de plantear una tesis respecto o una posición valorativa respecto a lo que yo considero es dicho principio y cuáles son, y si existe un método, si existen condiciones de aplicación en el ámbito electoral. La respuesta a ese interrogante que yo me hago para platicar con ustedes es que sí existe la aplicación del test de proporcionalidad. En primer lugar, yo diría es necesaria, es imprescindible, ¿sí? En el ámbito electoral mexicano. Y esto, si bien no para todos los casos, sí en determinados asuntos a los que haré referencia en un momento más adelante de esta exposición. Con esto, con todo respeto, pretendo o rebato directamente algunas de las tesis que escuchamos, ¿sí? En la primera de las sesiones de este breve seminario sobre el principio de proporcionalidad, porque es esto, o sea, tener a 7 personas debatiendo, platicando, dialogando sobre el tema del principio de proporcionalidad, no merece sino algo por lo menos y calificativo de seminario. Creo que después de esto, las personas que sigamos estas pláticas, estas 7 pláticas sobre el tema, estaremos más que mínimamente informados sobre el mismo. En esa primera plática que tuve el gusto de escuchar, en esa primera conferencia inaugural que tuve de escuchar en parte, refiriéndose a las opiniones de terceros, la doctora Clérico, cual comparto en algunas de las partes la forma en la que nos transmitía las posiciones y la forma en la que lee a diversos personajes informados sobre el tema, nos compartía que en otras latitudes la aplicación del principio de proporcionalidad, la existencia y la aplicación del principio de proporcionalidad ha sido no solo superada, sino abiertamente rechazada. Abiertamente rechazada porque se considera que es un ejercicio hasta cierto punto redundante, para otros innecesario, y en otras situaciones que sencillamente no tendría razón de ser en el ámbito de la aplicación constitucional del derecho, si se toma en cuenta que todos los casos desde esa perspectiva tendrían una solución a partir de un sistema de subreglas, o dicho, sería más fácil, del sistema de reglas, o en su caso de principios que integran los sistemas jurídicos tradicionales. Es decir, dicho de manera sencilla, para algunos el test o el principio de proporcionalidad es un invento de esos teóricos, digamos en lenguaje más mexicano, leguleyo, que no tendría razón de ser, que sería un adorno jurídico y que sencillamente todos los casos, con independencia de su dificultad,
podrían ser resueltos a partir de las reglas que el propio sistema establece, sin acudir a este ejercicio de ponderación de principios constitucionales. A diferencia y con todo respeto de las genialidades y figuras que sostienen esta tesis, ¿sí? A partir de el simple ejercicio de forense de aplicación del derecho electoral en México, no pretendo extenderlo a otras materias, de la simple práctica, ¿sí? Dicho de otra manera, de la sola necesidad de resolver los casos jurídicos que se han sometido a consideración de los tribunales electorales, sí he advertido que esa tesis para un servidor no es totalmente exacta y en ciertos casos es imprescindible acudir a un método, ¿sí? Llámese test de proporcionalidad o cualquier otro en el cual se sigan ciertos pasos para ponderar, para determinar la manera en la que deben interactuar determinados derechos en casos en los que la solución no está prevista expresamente en las reglas taxativamente mencionadas en el sistema electoral mexicano, y sobre eso tendremos muchos ejemplos, hay muchos ejemplos en la doctrina judicial. Para un servidor, entonces, las tesis que defenderé será, primero, que sí existe la posibilidad, sí es una herramienta necesaria para resolver ciertos casos difíciles, y segundo, la tesis más importante, que es una tesis que me atrevería a decir, me gustaría verla expresamente en alguna sentencia de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Me gustaría mucho verla, porque es una tesis que finalmente está ahí en la dogmática judicial, es decir, en las sentencias de la Corte, y hace falta escarbar un poco para darnos cuenta que existen pautas, existen condiciones en las cuales la aplicación del test de proporcionalidad es un paso, es una fase que imprescindiblemente debe seguirse para solventar determinados casos jurídicos. Bueno, ¿por qué me centro en estas tesis y por qué elegí estas y no cualquier otras? Lo hice a partir de un análisis del temario de este decía yo que bien merecido el nombre debería tener de seminario, ¿sí? Considerando la magnífica presentación que nos hizo la doctora Laura Clérico sobre el origen del test y el contexto global, las diferentes perspectivas que nos dio a manera de introducción, a manera de presentación, muy crítica, muy juiciosa respecto de lo que es el test de proporcionalidad. En este temario seguimos con la interesante participación en torno a qué es y para qué sirve el test de proporcionalidad, ¿sí? Después del turno de un servidor, corresponderá al doctor Bárcena Zubieta señalar cómo es que se aplica, es decir, una vez que damos por sentado que es necesario aplicar el test, insisto, una vez que damos por sentado que es necesario aplicar el test, entonces el doctor nos explicará de qué manera tiene que aplicarse el test, es decir, de qué forma, cuáles son los pasos a seguir, etcétera. Finalmente, en las últimas sesiones, con la participación de miembro y de CONESA, así como con la conferencia de cierre de Medea Casal, que nos dará una perspectiva, supongo, magnánima en torno al principio de proporcionalidad, hablarán en este seminario en torno a cada una de estas fases. Entonces, si tenemos en cuenta el contexto global, ¿sí?, en el cual se desarrolla este seminario, con el propósito, primero, de no ser redundante en torno a los temas que se abordarán aquí. Segundo, de no invadir de alguna manera o respetar, sí, los temas que nos han sido asignados a cada uno de los ponentes. Y tercero, para agotar el tema que en efecto sí, que esta es la razón fundamental, es directamente el que se ha elegido para mi persona, es que me hago estas preguntas y planteo estas tesis. Insisto, las preguntas son, ¿es necesaria la aplicación del test de proporcionalidad? Mi posición es que, a diferencia de lo que se considera por otras personas, sí. La respuesta contundente es sí, y diría, en ciertos casos, es imprescindible incluso la aplicación del test de proporcionalidad, ¿sí? Ya
abundaré sobre esto, pero diré que en alguna medida las opiniones en las que se sostiene la tesis de no aplicación, de rechazo al test, parten de la lógica del sistema anglosajón, que se rige por métodos y por perspectivas y por una forma de aproximación distinta a la solución de los casos, si se toma en cuenta que el sistema jurídico fundamentalmente está abierta y expresamente conformado con la serie de precedentes que emiten estos tribunales, que forman parte y cuyas sentencias forman parte integrante propiamente de lo que son formalmente las normas jurídicas vigentes, los criterios conforme a los cuales, si se toma en cuenta eso con una connotación de norma, pues evidentemente la aplicación o no del principio de proporcionalidad tendrá una perspectiva distinta para un servidor a efecto del sistema jurídico mexicano y en concreto en el ámbito electoral. Quiero enfatizar eso, quiero subrayar eso, en el concreto en el ámbito electoral, es una figura imprescindible en ciertos casos. La segunda de las preguntas que me hago es, ¿y cuándo se aplica? O sea, ¿cuándo? No en el sentido de cuál es el momento temporal o cuál es la fase del proceso de toma de decisión o de motivación de una decisión judicial en la que se aplica el test de proporcionalidad. No, cuando me refiero, cuando hago referencia, entre comillas, a la pregunta ¿cuándo? Me estoy refiriendo, al menos estipulativamente, quiero que sea un acuerdo entre ustedes y un servidor, a en qué casos debe aplicarse el principio de proporcionalidad. Por ahí, lancé un tweet, ya de repente me gusta ahí, casi no uso las redes sociales, pero de repente ahí publico ahí ciertas cosas. ¿Cuándo? ¿En qué casos vamos a platicar sobre proporcionalidad? ¿Cuándo? ¿En qué casos? Hagamos una encuesta cuando creo que se ve bonita la sentencia. Para que se vea bonita la sentencia, para que se vea que hay sapiencia, que se sabe, hay que ponerle crema a la sentencia. No, además es proporcional, porque mira, persigue un fin legítimo y es una medida necesaria, la decisión tiene que tomarse en este sentido porque es idónea, es además acorde a la finalidad constitucional y es estrictamente proporcional. Mira qué bonita se ve la sentencia. ¿Cuándo aplicamos el test? ¿Cuando se ve bonita? No. Pues sí, podría ser para algunos cuando se ve bonita, cuando no se ve bonita, los que piensan, échale más carnita a la sentencia, pues sí, a lo mejor sí pensarán eso, ¿no? ¿Cuándo? Cuando se me pegue la gana, o sea, pues creo que no, tampoco es una decisión que sea estricta, necesariamente arbitraria, es cierto, existe un punto en el cual la decisión de aplicación o no del test parte del criterio del juzgador a efecto de en qué caso lo considera, pero yo pienso que sí existe, que si empezamos a analizar ustedes saben mejor que yo que básicamente desde una perspectiva epistemológica o teoría del conocimiento, habría dos métodos para generar conocimiento o teoría. Uno sería el método deductivo, es decir, existe una regla en la que te dice en este caso sí, en este caso no, por tanto, la norma producida o el criterio producido es cuando tal cosa sí, ¿no? Como no existe esto, porque en la Constitución no está expresamente reconocida esta figura, aunque la doctrina judicial ya ha dicho que está implícita en diversos preceptos constitucionales, y no solo eso, sino su exigibilidad en la aplicación, también en diversos preceptos constitucionales. Cuando uno analiza, ¿sí? Caso a caso, es decir, y después los revisa en su conjunto, empieza a notar que existe un patrón que revela un principio de los casos en los que sí es necesario aplicar el test de proporcionalidad y de los casos en los que no es necesario. Aquellos casos en los que se motivó la decisión de cuándo sí, cuándo no aplicar, desde luego, no aquellos casos en los que sencillamente se desarrolló el test para que la sentencia se viera más bonita, por así decirlo, ¿no? O sea, más rellenita, ¿no? Y entonces, si uno analiza esos casos, se da cuenta que sí se puede llegar a objetivizar a través de un método en este caso no deducción, sino de inducción, se puede llegar a identificar los casos, ¿sí? En los que la racionalidad o la razonabilidad revela que sí existe una constante de supuestos en los cuales debe aplicarse y de supuestos en los cuales no debe aplicarse el test de proporcionalidad, y esa es mi segunda tesis.
Hay casos en los que sí y hay casos en los que no es necesario, y esto lo puedo decir con todo el atrevimiento que esto implica, que puede enunciarse a partir de unas reglas objetivizadas de cuándo sí y objetivizadas para el cuándo no. Permítanme un segundito, una disculpa. Perdón, un segundito, pero aquí con varias cosas todavía hay proceso electoral, ya sabemos todos, ¿no? Bueno, ya que hemos hablado ya que hemos definido hacia dónde vamos, trataré de respaldar estas tesis de la manera más sencilla, de la manera más práctica que pueda imaginar. Si es posible, les proyectaré una tesis para que la compartamos, para que la discutamos, y sobre todo me gustaría debatir un poco con ustedes respecto de respecto a las diferencias que podemos tener en cuanto a esta forma de ver el principio de proporcionalidad. Para defender mi posición, para sustentar mi posición, quisiera presentar algunos postulados básicos. Primero, el sistema jurídico, esta tesis parte de un postulado en el cual se concibe al sistema jurídico como un modelo de derecho integrado por normas constitucionales, legales, reglamentarias y normas producidas por los jueces. Insisto, y normas producidas por los jueces. Con esto incluso trataría de sostener la aplicación para un sistema distinto al mexicano, para un sistema anglosajón, con normas producidas por los jueces que, por un lado, pueden ser normas configuradas o enunciadas de manera objetiva, taxativa, con elementos medibles, verificables, bajo un arquetipo más matemático o estructural, ¿no? Pero también existen normas que, como quiera que les quieran denominar, esto es lo más importante de mi posición, como quiera que les quieran denominar, ya sea valores, principios, reglas propiamente dichas, directrices, y con independencia de que esto tenga sede constitucional, legal o reglamentaria, este tipo de normas tienen una configuración o una expresión, es decir, uno las puede leer en el sistema jurídico, ¿sí?, con una redacción más genérica, más abierta, más difusa. Estas normas que no marcan precisamente condiciones objetivas, prohibiciones objetivas, condiciones de acción, requisitos taxativamente exigibles, sino que tienen una redacción comúnmente identificada como principios, en la cual se plantean proposiciones aspiracionales, proposiciones valorativas, proposiciones en las cuales está implícito un valor que no está propiamente objetivizado. Por ejemplo, el valor de la equidad, por ejemplo, el valor de la felicidad, por ejemplo, el valor del libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Porque si queremos hablar de la norma constitucional que establece el deber de que la integración de los ayuntamientos exista paridad, evidentemente tenemos una norma que dice de cada 5 tiene que haber 5. Esta es una norma objetiva, esta es una norma estructuralmente visible, esta es una norma que tiene o que puede reconocerse con características más subjetivas. Pero estas otras de las que he hablado en principio, evidentemente no son de esta manera, con independencia de la denominación que se les quiera dar. Con independencia de la denominación que se les quiera dar. Usualmente, esa es mi primera premisa. La segunda premisa es decir que hay normas que tienen una naturaleza, ¿sí?, al menos en su redacción, al menos en su presentación, considerablemente distinta, ¿sí?, con independencia de su denominación. La segunda de las premisas en las que sustento mi posición se basa en lo siguiente.
la supremacía de la Constitución y de las normas constitucionales en cuanto a su aplicación para el sistema jurídico. Creo que esta segunda premisa, sí, en efecto, tiene una relativa aceptación generalizada. Creo que difícilmente podríamos discutir en torno al valor superior de la Constitución, más allá de las diferencias que existen en cuanto a la forma en la que se integran los instrumentos internacionales y que ha dado lugar a grandes discusiones, ¿sí?, en la Suprema Corte, ¿sí?, que surgen a partir del varios 911 que todos conocemos como caso Radilla ya hace algunos años, la subsecuente o la reforma constitucional que le precedió, los ajustes que se ha presentado constitucionalmente de manera subsecuente, la forma especialmente, esto es quizá lo que más ha generado polémica, en la que interactúa, ¿sí?, la Constitución y en específico las restricciones constitucionales, las restricciones expresamente previstas en la Constitución respecto a la manera en la que se integran, ¿sí?, otros derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano. Fuera de eso, yo pensaría que sobre esta segunda premisa, es decir, la supremacía de la Constitución, no existe mayor necesidad de profundizar. Bueno, si tenemos normas constitucionales que finalmente, con independencia, ¿sí?, de su denominación, son normas que yo que considero y que creo que de alguna forma generalizadamente podríamos sostener, son imperativos, ¿sí?, de cumplimiento, o bien categórico, sí o no, en el caso de las que tienen una formulación obviamente de este tipo, o son normas que marcan un cumplimiento idealmente observable en aquellas normas que, con independencia de su formulación o de su denominación, son normas que idealmente deberíamos de seguir, ¿sí?, y que decíamos están redactados en términos generales, o sea, que están redactados de manera un poco más difusa, que son redactados de manera estructuralmente menos delineada. Si partimos de esta base, necesariamente llegamos a una situación constatable, y esto permítanme la licencia de decirlo, sí, permítanme esta licencia, desde un punto de vista empírico, en la aplicación del derecho, llegamos a un punto en el cual nos enfrentamos a casos que pudiesen denominarse difíciles, fronteras, complejo, o casos sencillamente no sencillos. Casos en los que no estamos frente a una solución lógica que igual puede sustentar un juzgador, pero igual puede sustentar una computadora. Casos en los que ciertamente, por un lado, existen casos en los que la solución puede ser los que tengan 18 años son mayores de edad, casos en los que la Constitución dice expresamente que las personas o que el Estado mexicano tiene monopolio económico respecto de ciertos aspectos, casos en los que sencillamente, si cuando se analiza el caso concreto, eso es así o no es así, la solución sencillamente depende de un ejercicio de deducción lógico que igualmente podría ser una computadora. ¿Estás en el supuesto A? Cuando estemos en el supuesto A, entonces tiene que ser confirma. Cuando estamos en el supuesto B, entonces tiene que ser inválido. Entonces, eso bien podría ser una computadora. Estamos en el supuesto A, es válido, estamos en el supuesto B, es inválido. Pero, decía, existen otro tipo de normas. Normas cuya observancia no está claramente definida, no es claramente visible. Cuando estamos frente a este tipo de normas, estamos frente a normas que comúnmente nos llevan a los denominados casos difíciles. Ahora, concretamente, una vez presentado una serie de elementos que yo podría decir, pues sí, de corte teórico o de contexto normativo, conceptual,
para presentar el problema desde una perspectiva práctica. A ver, dinos, Camacho, dinos en concreto cómo se traduce esto en aquellos elementos objetivos que dices que te vas a atrever a proponer para definir cuándo sí y cuándo no aplicar el test de proporcionalidad. Bueno, pues podríamos empezar con una formulación en la cual se considere, esto anticipo, ya está en una tesis reflejada, una tesis publicada por la Sala Superior, que tiene el rubro Control de Constitucional y Convencionalidad de Normas Electorales, método para determinar la regularidad de un derecho humano. Si me permiten, voy a intentar proyectarles esta tesis. Denme un segundo. Aquí estamos ya. A ver, compartir pantalla, entendería que es en compartir pantalla. Y entonces aquí, presentar ahora, presentar una ventana, ¿no? Y estaría aquí. Ya. ¿Tienen por ahí visible la tesis? ¿Sí? Ok. Bueno. Así es, ya la podemos ver. Muchas gracias. En esta tesis, lo que me interesa para efectos de la plática, de la charla que pretendo que sostengamos y no de este monólogo, sí, me gustaría que pasaran después de la exigencia de interpretación conforme a donde está el inciso A, que es aproximadamente la mitad del texto de la tesis, 2, 4, 6, 8 líneas al final, antes del final, dice A, inciso A. Cuando esta tesis daría respuesta a cuándo realizar el test de proporcionalidad. Entonces, en primer lugar, yo les pediría distinguir respecto de aquellas normas, ¿sí? Y esto lo diría por un lado, que son, nada más vean el primer inciso A, ¿listos? Podrían asentir con listos. Entonces regresemos acá. ¿Cuándo es? Bueno, en primer lugar, yo diría que hay normas, ¿sí? Hay casos en los que se plantea que una norma, ¿sí?, es totalmente apegada a la Constitución, en los que se advierte, no se plantea, en los que se advierte que una norma es totalmente apegada a la Constitución. Alguien dice, revisa si esa norma está bien o no para resolver el caso concreto, ¿sí? A simple vista, la norma reproduce lo que dice la Constitución, reproduce, replica, reitera. Es decir, estoy tratando de aportar elementos objetivos, ¿no? Es decir, casos en los que yo crea que sí, casos en los que yo crea que no, porque si no, entonces, ¿dónde estaría la aportación? La primera categoría sería la de aquellas normas que reproducen, reiteran, ¿sí?, lo que dice el texto constitucional. Cuando tenemos frente a nosotros las normas que solamente replican lo que dice la Constitución, ¿sí?, y que alguien dice, analiza si esa norma es proporcional, esa norma no es válida, esa norma debes de excluirla, esa norma no debes de aplicarla por completo, ¿sí? Realiza un test de proporcionalidad para que te des cuenta. Evidentemente, en ese caso no es necesario, o dicho en positivo, es innecesario realizar un test, porque estamos frente a una norma que sencillamente no puede ser objeto de ponderación porque es una norma que al reproducir literalmente lo que dice la Constitución, lo más que puede ser objeto es en cuanto a la interpretación, en cuanto a la lectura, en cuanto a la definición del alcance de dicha norma. Es decir, esta norma que repite lo que dice la Constitución, lo más que podemos hacer los juzgadores, los operadores con esta norma, es decir, llega hasta aquí, llega hasta acá, o llega hasta acá, o sí va a entenderse que permite esto, o no debe entenderse, pero no es susceptible de ser objeto de revisión o de verificación mediante un test de proporcionalidad, porque sencillamente reproduce lo que dice la Constitución.
El siguiente tipo de normas, y voy a volver a presentarle la pantalla, el siguiente tipo de normas, y me gustaría que vieran lo que dice el inciso B. La norma, me ayuda alguien a leer nada más hasta donde dice derecho humano. A ver, Jesús, por favor, ayúdanos a leer. Jesús Ángel Duque. Ok, ve, ¿verdad? Bueno, cuando la norma no sea, perdón, no alcanzo a ver aquí, abiertamente contraria a la Constitución, pero instrumente, regule o delimite en alguna medida el derecho al de un derecho humano. Ok, hasta ahí. Pues quitamos esto para no distraernos y volvemos acá. En la segunda categoría de normas, ¿sí? O de asuntos, estaría aquellos asuntos que se basan, ¿sí? O que cuestionan o que reclaman la aplicación de normas en las cuales existe o se plantea la regulación de una disposición constitucional. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuándo puede ser esto? Por ejemplo, cuando la Constitución dice las personas tienen derecho a ser votados teniendo las calidades que establezca la ley. Estamos efectivamente frente a una norma que remite al legislador para que el legislador establezca cuáles son aquellas calidades, ¿no? Esas calidades pueden instrumentar, pueden regular o pueden delimitar el ejercicio del derecho humano a ser votado. Por ejemplo, pueden decir que se necesita una calidad, ¿sí? En un mundo hipotético, una calidad podría decir que para ser votado, senador, se requieren 35 años de edad. Otra norma podría decir que para ser votado senador se requiere contar con una experiencia en algún oficio, o sea, que no requiere título ni mucho menos, o en alguna experiencia profesional mínima de 10 años. Esa norma estaría regulando, estaría delimitando cuáles son las personas que pueden ser senadores de la República. Este tipo de normas. Dame un segundo, Bilbao, ¿sí? ¿Eres tú? Dame un segundo y te escucho, porque con esto cierro una idea. Este tipo de normas son las que generan problemas. Este tipo de normas son las que generan las grandes discusiones sobre la aplicación del principio de proporcionalidad. Una vez que hemos presentado un marco conceptual, ¿sí? Una vez que hemos presentado, ¿sí? los escenarios sencillos, sí, quiero que entremos en materia y entonces sí escucharlos para debatir sobre el tema. Este tipo de normas son las que generan controversia porque para algunos este tipo de normas no pueden ser objeto, es más, no deben ser objeto en el extremo de la derecha, ¿sí? Y es mera casualidad, en el extremo de la derecha, de los que piensan como la derecha, este tipo de normas no podrían ser objeto de interpretación constitucional sencillamente porque una vez que el constituyente, sí, o el reformador de la Constitución ha delegado en el legislador la potestad de regular el tema de la manera en la que más apropiadamente lo considera, acorde al contexto geográfico, político, demográfico, antropológico de una demarcación, tiene la libertad absoluta de regularlo de la manera que piense. Hasta acá piensan los de la derecha. Una posición intermedia pensaría que, bueno, depende del caso, y esas son las posiciones, pues, digamos, las que yo de entrada vería menos razonables y menos aceptables porque son las más arbitrarias de todas, o sea, las que piensan que pues quizás sí, quizás no, para que sea bonita, quizás no. Y esta es la posición distinta en la que yo diría que en este tipo de casos, frente a este tipo de normas, frente a todas las controversias, hablo de normas, porque frente a todas las controversias que se sustentan en este tipo de normas, sería necesario, no optativo, esa es mi tesis, sería estrictamente necesaria, no optativa, la aplicación del test de proporcionalidad, ¿no?
dejamos hasta aquí para empezarlos a escuchar. Adelante, Juan Ignacio Bilbao. Gracias, muy buenos días a todos y a todas. Al principio de la clase empezó a comentar que no siempre se tiene que ocupar el test de proporcionalidad, sino en todas las sentencias, o sea, que no era como algo que fuera como un adorno. Entiendo entonces que esto se refiere a que normalmente sin correr el test siempre estamos haciendo pequeños ejercicios de ponderación, ¿no? Cuándo lo voy a aplicar y cuándo no, eso ya implica esa situación y esos pequeños ejercicios. Pero preguntaba mi inquietud radica en lo siguiente. Si ocupamos el test de proporcionalidad para valorar normas, también podemos inferir que tiene otras aplicaciones distintas este test de proporcionalidad, por ejemplo, al individualizar sanciones, a partir de la lógica, ¿no? A partir de constructos lógicos y considerando que el test de proporcionalidad propiamente es una figura que se importa de la ciencia económica, ¿no? Propiamente, en ese sentido, que se ha incorporado al derecho. Entonces, es como que mi duda en ese sentido, si se incorpora el test a esa situación o lo que estamos haciendo en la individualización de sanciones son pequeños ejercicios de ponderación. Esa es como que la duda que tengo. Y la otra parte es, si normalmente todas las situaciones que se aleguen de condiciones de segregación sí implicarían un test de proporcionalidad. Acaba de comentar ahorita, por ejemplo, en disposiciones que corren o que establecen requisitos de ejercicio o de experiencia profesional en algunas cosas, por ejemplo, para los casos de las minorías como las discapacidades, donde es difícil acceder a las funciones públicas de carácter o atribuciones de mando. Este tipo de situaciones, ahí sí podría correr un test de proporcionalidad cuando se aleguen estas condiciones para valorar este contenido normativo. Muchas gracias, Juan. Muy interesantes ambas, o bueno, la intervención respecto de ambos tópicos. Me gustaría reservar para una parte subsecuente o para el final o para más adelante la manera en la que esto trasciende al ámbito sancionador, pero anticipo que desde luego comparto tu opinión, si es que lo es, esto que de alguna forma lo dices de manera sugerente. Coincido plenamente, la aplicación del test de proporcionalidad no es exclusiva del derecho constitucional, ni es exclusiva para la resolución de controversias difíciles en específico, y ya con esto objetivizo mi opinión, de controversias en las que subyace o en las que finalmente se fundamentan en una norma que abiertamente no es contraria a la Constitución, pero instrumenta, regula o delimita el ejercicio de un derecho humano. En efecto, no solamente es para estos casos, decía, para objetivizar, no me quedo con la idea de casos difíciles, sino que lo aterrizo en una tipología de normas que, insisto, son aquellas que regulan, desarrollan o delimitan un derecho humano fundamental, previsto constitucional o fundamental, como quiera que se desee denominarla. No pretendo generar controversia en torno a la denominación de este tipo de derechos, ni a la denominación que se puede dar a las normas según el sistema al que pertenezcan, etcétera. Por eso he hecho estos matices, para centrarnos en el tema de si es posible o no definir objetivamente en qué supuestos de aplicación se puede utilizar este método, y en efecto me dices que sí, es en estos casos, pero esto con independencia, como bien incluís en la plática, y decías, no profundizo en esto porque si no estaríamos desviándonos por completo, que sí cobra aplicación para otro tipo de situaciones a las que se enfrentan los operadores jurídicos. Por ejemplo, en el proceso de creación de normas, que no estamos hablando del proceso de toma de decisiones, de toma de decisión judicial, en el proceso legislativo, en el proceso de producción de normas, evidentemente el principio de proporcionalidad cobra una aplicación relevante para efecto de definir, para el efecto de auxiliar, sí, en técnica legislativa sobre el alcance que debe tener una norma, una disposición o no. También cobra una particular relevancia en el ámbito sancionador. Recordemos que existe una gran bibliografía en torno a la manera en la que es aplicable el principio de proporcionalidad en el ámbito penal. Entre otras cosas, en el ámbito sancionador electoral, tenemos el ejemplo que surge con la primera integración de la Sala Superior, cuando hace aproximadamente 16 años o 18 años, caso amigo de Fox, caso Pemex Gate,
surgió la necesidad de superar el secreto bancario y de ordenar los primeros requerimientos judiciales de pruebas sobre casos bastante complejos en cuanto a su problemática de integración de normas, tanto como en cuanto a lo amplio del expediente, ¿no? En aquellos casos se tuvo que acudir al principio de proporcionalidad en una época en la que, digamos, era de reciente influencia o incidencia en el Estado mexicano. Podría atreverme a decir que incluso antes de que ocurriera esto en la Suprema Corte, en la Justicia de la Nación, yo ubico la época con el maestro Leonel Castillo, cuando pedía que le informáramos sobre el tema, quiénes eran los principales exponentes, y tuvimos la fortuna de que al tribunal pudo venir Robert Alex, Carlos Bernal, etcétera, un innumerable, perfecto número de personas que nos informaron sobre el tema, que de alguna forma nos informaron, nos ayudaron a advertir la forma en la que operaba en otras latitudes y la forma en la que podíamos tropicalizar, entre comillas, su aplicación para el caso mexicano. Concretamente, la respuesta, te digo, en el ámbito sancionador, no solo es para individualizar las sanciones, sino para efecto de verificar la proporcionalidad en los requerimientos que pueden hacerse sobre pruebas a determinados entes jurídicos, para que los juicios o las actuaciones de las autoridades no sean actos totalmente arbitrarios o inquisitivos, ¿sí?, durante el proceso de investigación. A partir de la valoración y la aplicación del principio de proporcionalidad, se tuvo que ver la necesidad de la documentación, sí, que tenía que requerirse, es decir, no es mándame toda la documentación bancaria que tengas de tal año a tal año, es decir, necesitamos exclusivamente la de tal año. La idoneidad del tipo de documentación, es decir, era idónea la documentación bancaria que se pretendía requerir, o el conocimiento sobre ese hecho podía adquirirse a través de un medio menos gravoso, ¿sí? Era proporcional, si el requerimiento respecto del bien jurídico que se pretendía tutelar con el procedimiento sancionador tenía un fin legítimo, es decir, existía una autorización constitucional para realizar este tipo de requerimientos. En fin, claro que sí, la respuesta es sí, sin lugar a dudas sí. Estoy convencido y creo que existen innumerables ejemplos de eso, ¿sí? Nada más regresaremos entonces al tema de la decisión judicial, de los casos difíciles. Objetivamente me refiero no a difíciles en general, no estoy hablando de casos difíciles sobre hechos, estoy hablando de casos difíciles concretamente referidos a aquellos en los que se sustenten en normas cuya función sea instrumentar, regular o delimitar un derecho humano, un derecho constitucional, un derecho fundamental, sin contradecir abiertamente lo que dispone la Constitución. Bueno, entonces decíamos que teníamos un primer tipo de categorías, ¿sí?, para decir cuándo sí, para sustentar mi tesis. ¿Sí? Cuando se trata de normas que reproducen, evidentemente no es necesaria, mejor dicho, es innecesaria, mejor dicho, no existe razón de ser. Dicho de otra forma, no debería aplicarse un test de proporcionalidad, porque sería tanto como evaluar la proporcionalidad de la norma constitucional en sí. No debe aplicarse. Existe otros casos en los que la norma es abiertamente opuesta, ¿sí?, contradictoria, opuesta, ¿sí?, o inconstitucional. Por ejemplo, una norma que dijera en contra de lo que dispone el artículo 2 de la Constitución en torno a la no discriminación, una norma que dijera en México es válido que se discrimine a las personas por X calidad. Esa norma, ¿sí?, que gramaticalmente, ¿sí?, que abiertamente es contraria a la Constitución, es evidentemente una norma que no requiere, ¿sí?, que no debe ser objeto de test, porque ni siquiera estamos, el doctor Atos, ni siquiera estamos ética o moralmente autorizados para cuestionar la validez de una norma, o sea, para atrevernos a sospechar de la posible validez de una norma que es abiertamente opuesta a la Constitución, ¿no? Estamos desautorizados, ¿sí?, en el sentido
en el sentido funcional de la expresión, porque en el sentido judicial de la expresión, en el sentido legal de la expresión, tenemos vedado, está prohibido que realicemos un test de proporcionalidad respecto de una norma que es abiertamente contraria a la Constitución. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque estaríamos sugiriendo que es posible que por muy remota que sea, cabe la posibilidad de que una norma que contradice abiertamente la Constitución, bajo parámetros humanos subjetivos no constitucionales, entendiendo que los consignados en la Constitución ya son de tipo metahumano, ¿sí? Metarrazonable, metarracional, y sencillamente son postulados fundamentales de funcionamiento de un Estado, ¿sí? Y que nosotros como humanos podemos cuestionar esa decisión del constituyente para atrevernos a decir que quizá, pues, si quizá en el test resulta que la norma no lo rompe por completo, no lo reprueba por completo, podría ser. No estamos autorizados, ¿sí? Desde una perspectiva sociológica y desde una perspectiva judicial está prohibido realizar un test en ese tipo de escenarios. Ya que tenemos los que reproducen y decimos que no debe realizarse el test, ya que tenemos los que contradicen las normas, o los casos que se sustenten en normas que contradicen abiertamente la Constitución, en cuyo caso tampoco estamos autorizados a realizar un test. Finalmente estamos frente a las normas complejas, que son las que están aquí en medio, y este tipo de normas son aquellas en las que decíamos el constituyente, incluso por disposición expresa o no de la Constitución, establece que el ámbito de regulación, ¿sí?, queda sujeto a lo que disponga el legislador. Frente a esta situación existen dos posturas perfectamente reconocibles en la dogmática de la Corte y en la dogmática de la Sala Superior, al igual que en la de varios tribunales federales de circuito y ahora plenos de circuito. ¿En qué se sustentan? ¿En qué se resumen estas dos posturas? Desde mi perspectiva, antagónicas, son lógicamente incompatibles. No es válida la distinción, por artificiosa que se pretende hacer. Para un servidor no es compatible la tesis que dice que existe plena libertad de regulación legislativa con la tesis que dice que ese tipo de normas, que ese tipo de casos tienen que ser objeto, ¿sí?, de revisión a través del test de proporcionalidad. Esto, desde mi perspectiva, es incompatible, insisto, desde una perspectiva lógica, porque no podemos afirmar que el legislador pueda regular de la manera que se le pegue de la manera que considere racional y razonablemente, con base en su experiencia antropológica más adecuada, ¿sí? Y que eso es válido. Con la tesis que sostiene, no es así. Si bien debemos de partir de la presunción de constitucionalidad de la norma, sí la vamos a revisar. Sí vamos a revisar lo que hizo el legislador. ¿Cuál es la trascendencia de este tipo de diferencias? Y esto es algo que me importa mucho cuando se teoriza, cuando se empiezan a analizar las decisiones sobre un tema concreto. ¿Cuál es la trascendencia de esta diferencia en el plano forense, en el plano práctico, en el plano de la aplicación del derecho? Pues es determinante, es totalmente radical. Si sostenemos la vigencia y validez de la tesis de que este tipo de normas en las cuales expreso o implícitamente existe facultad del legislador para configurar, sí, con plena libertad el alcance de la norma, no tendríamos por qué revisar su proporcionalidad, o sea, no estaríamos autorizados para ello. Tendríamos que sujetarnos a la idea de que fue el propio constituyente el que autorizó, el que reservó, el que cedió al legislador la potestad para regular el tema a partir de su experiencia con las condiciones que estime más idóneas, acorde a su demarcación, a su contexto político, a su contexto ideológico territorial, o sea,
que el legislador campechano puede hacerlo de esa manera, tomando en cuenta las temperaturas de Campeche, tomando en cuenta la humedad de Campeche, tomando en cuenta el grado de precipitación, tomando en cuenta la topografía, tomando en cuenta la orografía, tomando en cuenta los ríos, tomando en cuenta las montañas, tomando en cuenta el común denominador de las personas que viven ahí, etcétera, ¿sí? Y que el legislador de Baja California puede hacerlo radicalmente distinto, puede regular el tema de manera radicalmente distinta porque tiene libertad. Si esto fuera así, esas normas serían irrevisables y sencillamente tendríamos que partir no solo sobre la presunción de su validez, sino de la validez como resultado de ese ejercicio de delegación. Para un servidor esa tesis es insostenible desde la perspectiva de un Estado constitucional moderno. Esa tesis quizá tuvo vigencia en un estado de legalidad en el que la trascendencia y el poder de los órganos legislativos se convertían o eran equiparables a la ley suprema y existía una muy diluida o apenas diferencia entre lo que era la legislación y lo que era el constituyente. Para Camacho, en un estado democrático, constitucional moderno, un estado en el cual deben de integrarse las distintas formas de pensar, las distintas perspectivas ideológicas, tiene que tener cabida o tiene que hacerse un esfuerzo para incluir las distintas ideologías que existen, ¿sí? En la medida en la que no atenten contra el propio sistema democrático en sí, en el cual existen minorías que piensan de manera sustancialmente diferenciadas a lo que piensan algunas mayorías o personas que forman parte de grupos en situación especial o en situación de vulnerabilidad por estar objetos circunstancialmente o físicamente a una situación delicada, como es el caso o grave, como es el caso de las personas que presentan alguna discapacidad, como mencionaba Juan, como mencionaba Bilbao, o aquellas en las que, por ejemplo, circunstancialmente también, porque no es una característica innata, sino que la idiosincrasia y la forma, la cultura en la que se ha sido educado un pueblo, en el caso del pueblo mexicano, han ubicado, han colocado a las mujeres en una situación de desventaja estructural frente a los hombres. No es que necesitan ayuda, o sea, es que necesitan sencillamente partir de la misma posición. En este tipo de estados en los que esto no puede pasar por alto, ¿sí? En el que no es que los que no tengan una calidad tienen que caminar debajo de la banqueta, en el que todos tenemos los mismos derechos, ¿sí? La tesis que sostiene la libertad configurativa a juicio de un servidor, ¿sí? No puede ser leída de ninguna forma en el sentido de que esto implica la delegación de una potestad, ¿sí? Absoluta para regular o para desarrollar los temas constitucionales de la manera en la que se estime conveniente y que por tanto esto resulte válido. Para un servidor, frente a este tipo concreto de escenarios, es donde el test de proporcionalidad es un instrumento imprescindible, ya no solo sugerente, ya no solo conveniente, sino imprescindible para enfrentar la manera en la que concretamente el legislador desarrolló el tema. Por ejemplo, pasemos ya a situaciones concretas, algunas hipotéticas y enseguida algunas reales. ¿Qué pasa cuando la Constitución dice que las personas tienen derecho a que voten por ellas, a ocupar cargos de elección popular, es decir, a ser votados con las calidades que establezca la ley? La ley puede establecer que no puede ser votado o que solamente pueden ser votados las que sean mujeres. La ley podría establecer eso y alguien podría contestarme, replicarme, no, pero eso no depende de la aplicación de un test o no de un test. Eso depende directamente de la aplicación de otra regla constitucional en la cual se prohíbe la discriminación. ¿Ok? Entonces, estamos en un caso que está solventado por otras reglas del sistema, no estamos en un caso de test. Pero, ¿qué pasa si el legislador regula que para ser votado candidato a presidente municipal no se necesitan 18, sino que se necesitan 19?
¿Y qué pasa si pide 35 o qué pasa si pide 50? ¿Qué pasaría? ¿Cómo resolvemos ese conflicto? ¿Cómo resolvemos ese caso concreto? A ver, Estefanía, le piden la legislación, la Constitución, no es un caso hipotético, establece que las personas tienen derecho a ser electas, o sea, a ser votadas candidatas a presidentas municipales. ¿Qué pasa si existe un acto en el cual se niega el registro de una persona que quiere ser candidata a presidenta municipal? Porque la ley dice, conforme a la Constitución, que serás votado con la calidad que establezca la ley, y una de esas calidades, ¿sí? Porque también se ha dicho que las calidades son intrínsecas a la persona, una de esas calidades es que tengas 45 años. ¿Qué pensarías de ese caso? ¿Cómo resolverías ese caso? Pues yo creo que aplicaría obviamente el principio pro persona, la legislación que sea más favorable para ella. Sí, el punto es precisamente eso, que la legislación establece que 45 años. Y el principio pro persona dice que interpretes eso en dos dimensiones, o sea, en sentido estricto. Más amplia. En sentido amplio, ¿cómo entiendes que 45 significa 18? Sin inaplicar la norma. Por más que se quiera extender 45 cumplidos o 44, que ya pueden ser los 45, o sea, ¿cómo lo traduces eso en que sea los 18? No basta el principio por persona. ¿De qué otra forma entonces lo resolvemos? Toño Flores, ¿cómo ves? Sí, ¿qué tal, magistrado? Sí, efectivamente, yo creo que el principio de proporcionalidad, al final de cuentas, ya como al llegar al ejercicio de la ponderación, siempre habrá que preguntarnos por el mayor beneficio al justiciable. Yo creo que, vamos, toda esta serie de subprincipios o de etapas a través de las cuales el juzgador justifica la medida si es proporcional o no, yo creo que al final es preguntarnos, pues, qué beneficios le deja al justiciable y también advertir cuál es la parte más débil en una relación jurídica procesal o sustantiva, ¿no? Entonces, sí, yo vi un caso también, no recuerdo si es de Guerrero o de Oaxaca, que es la exigencia de separarse del cargo para el proceso electoral. Me parece que fue de diputados, porque la Constitución establecía 90 días y el Código Electoral establecía 60 días. Entonces, a pesar de que la Constitución, que es de jerarquía, si bien es cierto, desde un ámbito subnacional, establecía 90 días la Constitución, se optó por una norma de inferior jerarquía, pues porque otorgaba una regulación más benéfica al justiciable, con independencia de la jerarquía normativa de esa disposición. Entonces yo creo, y coincido muy atinadamente con lo que señalas desde el principio de tu excelente disertación, es que precisamente el principio de proporcionalidad, pues es eso, ¿no? No es un método formal, estricto, para que hay que colmar, sino que no hay que descuidar la finalidad, ¿no? La finalidad de esta herramienta hermenéutica. Muchas gracias. Muchas gracias, Flores, muchas gracias, Toño. Sí, parece ser que, ¿qué pasa? Y pongámonos el caso un poquito más difícil. ¿Y qué pasa si tiene 22? Si exigen 22 para ser presidente municipal. Porque si vamos a 60, alguien podría decir que se viola o que se está afectando otro su principio constitucional, que es el de no discriminar en razón de edad. Pero ¿qué pasa si te piden 19 y no 18? Si te piden 22 y no 18. ¿Y cómo se solucionan pasando a casos reales? ¿Cómo se solucionan casos en los que la ley exige
que para ser candidato independiente o candidato ciudadano se requiere el 2% de apoyo del padrón. ¿Y por qué el 2 y no el 1.5? ¿O por qué el 1 no podría ser el 1%? Y sí es cierto, tiene el legislador un ámbito de discrecionalidad reservado, y las normas que se revisan, hablamos mucho de normas porque en las normas está la base de la solución de los casos concretos para que las soluciones no se sustenten en la arbitrariedad, ¿sí? Por eso hablamos mucho de normas, pero en realidad esta práctica puede reencauzarse perfectamente al adjetivo o al subtema de casos concretos, controversias concretas. ¿Cómo le resolvemos a un aspirante, alguien que quiera ser aspirante a candidato independiente, que dice que está mal el requisito de dispersión territorial, este requisito que te exige contar con el 1% de respaldo en al menos, supongamos que quieres ser candidato a gobernador, que te exige contar con el respaldo de 1% del padrón, al menos en 60% o en 2/3 partes de los distritos del estado, ¿sí? Ese requisito tendría un fundamento, ¿tendría un fin legítimo? O sea, ¿existiría un fin legítimo para exigir la dispersión? El respaldo sin duda, pero la dispersión, ese fin es necesario, ese fin es idóneo, o sea, ese requisito es idóneo para cumplir el fin, es estrictamente proporcional, ¿sí? La Constitución dice que los partidos políticos, que las personas tienen derecho a consolidar organizaciones de ciudadanos y que esas organizaciones de ciudadanos pueden convertirse en partidos políticos. Eso es un derecho constitucional. Lo que no dice la Constitución y la reserva la ley es de qué forma o cuáles son los requisitos, ¿sí?, formales que tienen que reunir esas asociaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partidos políticos. Entonces, las normas que establecen, si quieres constituir un partido político, tienes que avisar, ¿sí?, un mes antes del proceso electoral o 3 años antes del proceso electoral, o solamente ¿qué va con este otro tipo de normas? O solamente puedes avisar que quieres constituir un partido político en los procesos electorales intermedios. O sea, ¿de qué manera revisamos ese tipo de normas si no es a través del test de proporcionalidad? ¿Cuáles son aquellas subreglas del sistema que nos permiten solucionar eso? Créanme que a partir de esfuerzos, ni siquiera le voy a llamar de investigación, sencillamente esfuerzos intensos de lectura de las diversas disposiciones en el sentido más amplio posible, muchas veces o con frecuencia no existen, ¿sí?, no existen, con independencia de su denominación, las normas o las subnormas que permiten al juzgador encontrar una solución para ese tipo de casos. Y en ese tipo de casos es en los que yo sostengo que el test de proporcionalidad es la fase, es el paso imprescindible, necesario y al grado de ser sin el cual el juzgador tiene que apoyarse para tomar una decisión que esté basada en alguna medida en un método, ¿sí?, de tipo jurídico, aunque en su naturaleza podría decirse que atiende más a una valoración política o de tipo antropológico o que incluso requiere de conocimientos de otra naturaleza, pero finalmente jurídico, por estipulativamente jurídico, para que la decisión sea, si bien esto es algo clave, si bien no totalmente de acuerdo, ¿sí?, o basada en una norma jurídica, precisamente porque no existen normas jurídicas para resolver el caso, ¿sí?, al menos aspire a ser una decisión, y con esto yo cerraría, lo más razonable o lo menos arbitraria posible, ¿sí?, cuando estamos frente a este tipo de casos difíciles, concretamente casos de regulación, de instrumentación o de desarrollo de derechos constitucionales en la ley que no reproducen lo que dice la Constitución y que tampoco son contrarios abiertamente a la misma. Es un método que nos permite, ¿sí?, que de alguna forma las decisiones encuentren una justificación al menos lo menos arbitraria posible.
muchísimas gracias a todos por acompañarme. Yo quedo a sus órdenes por cualquier pregunta, por cualquier diálogo que quieran mantener. Les agradezco mucho por su atención. Doctoratos, Carlos, amigos, amigas, de verdad, muchas gracias por su tiempo. Espero al menos haber generado ahí algunas inquietudes para decirme todo lo mal que estoy, pero que haya ahí al menos. Un abrazo a todos. Gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Y sí, bueno, a partir precisamente de esta muy atractiva exposición, se han generado varios comentarios y varias preguntas. Algunas de ellas están en el propio chat. Noto que don Antonio Flores tiene la mano levantada y además ha formulado alguna pregunta también por el chat. Le pediría si puede hacer uso de la voz para pues expresarlo directamente al ponente, por favor. Sí, muchísimas gracias, estimado doctor Carlos Báez. Muchas gracias por la oportunidad y la verdad ha sido un deleite escuchar al magistrado Ernesto Camacho en esta disertación muy profunda en cuanto a la implementación de este principio de proporcionalidad y sobre todo, bueno, que llega como que a remover muchos de los paradigmas que teníamos por sentados, pero que principalmente viene a poner énfasis en el adecuado uso de esta herramienta, ¿no? Yo aquí, una de las preguntas, bueno, tengo muchas preguntas porque sí, realmente fue muy interesante, pero una de ellas parece ser que en el tribunal, bueno, dada su evolución jurisprudencial y que, bueno, ha sido visionario el Tribunal Electoral en estos temas, como desde antes de la reforma, aplicar control de convencionalidad y desde muy temprana impronta de esta doctrina del test de proporcionalidad, pues ya se estaba realizando el test, ¿no? Y bueno, con base precisamente en la motivación de las sentencias, ¿no? Y ahora, en relación con la tesis que comenta, de uno de los pasos, ya en el momento de aplicar el test de proporcionalidad, pareciera que y esa sería la pregunta, pareciera que la tesis habla de una necesidad de aplicarlo, ¿no? Cuando se habla de restricciones a los derechos político-electorales. Entonces, sería la pregunta si esta tesis, digamos, estaría en contravención o, digamos, no sería, digamos, compatible con la que emitió la segunda sala, la 10 de 2019, en donde dice, bueno, es que el test de proporcionalidad, al igual que la interpretación conforme, escrutinio estricto, y bueno, cualquier herramienta argumentativa que el juez tiene al alcance. Bueno, lo que debo de reconocer, lo que aquí no estoy de acuerdo es que esta tesis de la segunda sala habla de que en su opinión deba implementar para, creo que cuando se trata de resolver no se tratan de opiniones, ¿no? Sino de justificar adecuadamente las sentencias. Entonces, bueno, de alguna manera aquí pareciera que el test de proporcionalidad, vamos, no tendría alguna diferencia con algún otro método de justificación de restricciones a los derechos, cosa que también no estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque sí, el test de proporcionalidad se ha ganado hoy por hoy a través de las líneas jurisprudenciales, pues de todos los tribunales, empezado por el alemán, su lugar como una herramienta de alto calibre en la justificación de estas decisiones. Y bueno, muchas gracias nuevamente al magistrado Ernesto Camacho. Muchas gracias, maestro Flores. Sí comparto las inquietudes, y enfrentando así directamente el tema de la posible contravención de la tesis de la sala superior con la de la segunda sala, y que en caso de existir incluso tendría que ser objeto de una resolución en contradicción de tesis por parte del Pleno de la Corte. Yo sí advierto algunas diferencias.
si se lee en forma aislada la tesis de la Corte, parece decir, úsalo cuando, más lo puedes usar o no usar, o sea, no solo cuando quieras, sino puedes o no usarlo, ¿no? Porque las decisiones, o sea, pueden tomarse a partir de ese método o de cualquier otro, ¿no? Y a lo largo de la exposición traté de ser enfático en algunas cuestiones, anticipando precisamente este tipo de situaciones. Soy una persona que me he formado, y quizá esto explica un poquito la manera en la que trato de compartir mis ideas, a partir de una visión, como dice Lars von Trier, que es líder de Dogma 95, gran cineasta danés, que hace una especie como de cine que parece un poco ya más completo en los últimos años, pero que en sus inicios y a lo largo de un tiempo considerable, en las películas que él hizo y todo su movimiento, se basaron en esto, en un cine que prefiere el contenido al continente, es decir, de un cine que prefiere lo que hay adentro del recipiente, o sea, si hay agua o qué es lo que hay, a lo que es el recipiente. Un cine que traducido y que genera inspiración para los que somos operadores jurídicos y además adeptos y fanáticos del cine, ¿sí? Ciertas convicciones en cuanto a, desde un inicio, las sentencias no se llaman la sentencia PKZ del 97, porque si dice PKZ del 97 o si dice 89 del 97 o si dice 25 del 97, no me comunica absolutamente nada, no me dice nada, es totalmente intrascendente, es totalmente estéril. Es decir, la forma, el envoltorio o la etiqueta no dice nada de lo que es la sentencia, ¿sí? Y las sentencias propiamente dichas, en las que los antecedentes narran, ese asunto fue resuelto en la sentencia 26 del 97. Pues podían ponerle 85 o podían no ponerle nada, que no me dicen nada. Lo que tenían que decirme es qué es lo que se decidió en esa sentencia. O sea, decirme si le cancelaron el registro a alguien, si multaron a alguien, si tal cosa a alguien, tal cosa. Igual cuando dicen que alguien demandó, lo que quiero que me digan es que quiere que le bajen la pena, que le suban la sanción, que le quiten el registro, que le den el registro, que tal cosa. O sea, más allá de las etiquetas, lo que importa es la sustancia. Y este es un postulado de este cineasta, y es algo que me ha orientado mucho que me ha inspirado mucho en torno a la forma de pensamiento que tengo y a la que he tratado de alguna forma de hacer notar a lo largo de la presentación. Por ejemplo, cuando dije, no me voy a meter en la discusión de si estamos frente a derechos constitucionales, fundamentales o humanos, porque es totalmente estéril, ¿sí? Diría Working, ¿sí? Es tanto como introducir un aguijón semántico, ¿sí? Que nos impide discutir con sensatez sobre el tema concreto. O sea, para efectos de la plática, importaba o es imprescindible saber la diferencia entre derechos humanos fundamentales o constitucionales, o con independencia de lo que les llame, de lo único que estamos hablando son de normas que finalmente están en un ámbito de supremacía, de ahí mi posición. Igualmente también dije, tampoco voy a referirme, ¿sí? Al tema, ni voy a precisar si estamos frente a principios, directrices, valores, ¿sí? Decisiones políticas fundamentales, reglas, subreglas, ¿sí? Sencillamente voy a decir que a los ojos de cualquier mortal, ¿sí? Las normas previstas constitucionalmente son, en términos muy gruesos, como lo es cualquier clasificación, diría Aristóteles, arbitraria por naturaleza, lo sé, pero finalmente que para efectos de comunicación y pedagógicos es conveniente definir estas clasificaciones. Sí, tenemos normas, por un lado, que son de tipo, ¿sí? Gramatical y objetivamente o estrictas o de numeración o de enunciación estructurada, categórica, de cumplimiento falso, verdadero, sí o no, por un lado, y por otro lado normas, ¿sí? Que marcan ideales, aspectos, juicios, elementos aspiracionales a los que y que se reflejan en otro tipo de derechos, ¿no? Y tampoco dije, no les voy a llamar de una manera o de otra, o sea, nomás quiero que ubiquemos que hay este tipo de normas o así, ¿sí? En ese sentido, también está un poquito lo que dije sobre la denominación del tema en sí. ¿Sí? Podemos denominarle test de proporcionalidad, pero también podemos denominarle
método medianamente objetivizado, ¿sí?, para la toma de una decisión judicial frente a la tipología de casos a las que me he referido. Sí, o podríamos llamarle ventana, pues el lenguaje es estipulativo, podríamos llamarle puerta, lo único que importa, normalmente no lo, si estamos un poquito cuerdos, no los denominaríamos así, porque diría Wittgenstein, las personas pensamos, sí, con palabras, y esa palabra ya tiene un significado predefinido, en fin, ya esto se vuelve una cuestión filosófica. Entonces, por eso no, con independencia de la denominación, sí, el punto es que existe la necesidad de un ejercicio de esta naturaleza, diría yo, como quiera que se le quiera llamar, ¿no? En ese contexto es en el que yo no veo, ¿sí?, la contradicción con la tesis de la segunda sala. ¿Sí? Finalmente, la segunda sala lo que dice es, con independencia de la forma en la que le denomines, hazlo, haz algo el juzgador, porque cuando la tesis, la inconsistencia que sí tiene la redacción de la tesis, y perdón el atrevimiento de la segunda sala, es que el juzgador, o sea, dice, ¿puede usted leer este método o este otro? Ok, estamos de acuerdo, pero dice, puede. Y la verdad es que el juzgador no es que esté en su ámbito, ¿sí?, poder o no justificar una decisión. El juzgador tiene el imperativo, ¿sí?, constitucional de motivar sus decisiones, es decir, de justificar sus decisiones. Más allá de, nuevamente, ayer precisamente en sesión pública teníamos este tema de exhaustividad, ni siquiera me gusta referirme a las cosas con este tipo de adjetivos. O sea, nada de que incumplió el principio de exhaustividad, eso cómo se come, o eso cómo existe, o eso qué. No, lo que dice es que no le estudiaron una parte de la demanda. ¿Cuál parte? Dime cuál parte. Oye, que no, que la indebida, que la falta de motivación, que la indebida motivación de tal cosa. No, lo que dice es que esa razón que dio el tribunal es incorrecta, o que él no la comparte, o que él dice que en lugar de a la izquierda tenía que ser a la derecha, ¿sí? Entonces, más allá de las etiquetas, más allá de los moldes, más allá de las formas, me gusta enfocarme en la sustancia, ¿sí? Y volvería a esta frase que ya usé de Ronald Dworkin, porque creo que como personas debemos evitar introducir el aguijón semántico cuando podemos discutir con relativa sensatez sobre ciertos temas sin profundizar sobre la naturaleza estricta de las cosas. Si esto fuera una discusión sobre química, ¿sí? ¿Sí? Y sobre cuántos protones tiene un elemento químico, la diferencia entre uno y otro en un eje o no eje podría dar lugar a un elemento distinto. Pero esto no es una plática de química, es una plática dentro del ámbito de las ciencias sociales, y para platicar lo que importa es, oiga, como independencia de la denominación que le quiera dar a eso, ¿es necesario o no es necesario? Desde mi perspectiva, sí, sí, sí y sí. Y hay casos en los que es imprescindible, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Para dar continuidad a lo que han manifestado las personas en el chat, me voy a permitir transmitir lo que escribió hace un momento Jesús Ángel Duque Valencia. Tal vez haya llegado el momento de retornar para promover un nuevo Estado constitucional plural y democrático. Necesario entender las capacidades persuasivas de los juristas al servicio de la promoción de este Estado constitucional. Y si esto es así, deberá renunciarse a los meros análisis descriptivos de la realidad político-constitucional para empeñarse en los más escabrosos terrenos de las reconstrucciones de carácter prescriptivo, aunque esto implique la construcción de una nueva teoría de la Constitución. Es lo que nos comparte Jesús Ángel Duque Valencia. Y por su parte, Sándor Hernández formula una pregunta. Hablando de los casos donde sí aplicar el test de proporcionalidad, ¿qué tanto puede el juzgador desapegarse de sus convicciones personales al confrontar dos principios o derechos sin caer en la discrecionalidad subjetiva y que esa resolución tenga una racionalidad aplicable para casos futuros? ¿Desea contestar la pregunta, magistrado, o le formulo otra? Sí, con todo gusto, Carlos. De hecho, está muy interesante. Respecto al primer comentario, yo diría que en efecto, no sé si eso requiere una nueva teoría o estado constitucional, o precisamente esa es la manera en la que de forma, desde mi punto de vista, muy elocuente y muy precisa, compañero nuestro Jesús Duque, hace referencia a lo que ya es el sistema constitucional actual, sí, que me parece muy atinada la reflexión
atinada en el sentido sencillamente de que la comparto, no de coincidencia, no de que la califique. Y respecto a la pregunta que nos hace Sándor, pues yo creo que es la más interesante, yo creo que, y es con la que me gustaría cerrar. Si están de acuerdo, me gustaría cerrar con esta pregunta. Creo que los jueces intentan ser objetivos. Creo que ese esfuerzo lo hacen si partimos de un juez íntegro, y desde luego, en la medida de sus posibilidades humanas. Porque son eso, los jueces, yo pienso que son eso, o sea, son personas, no son máquinas, carentes de ideología, carentes de experiencia y carentes de experiencia, trataba de decirme de experiencia profesional y carentes de vivencias. Los jueces son personas con situaciones de vida que pueden incluso haber llegado a resultar traumáticas como para cualquier otra persona, ¿sí? En algunos otros casos llenos de felicidad, de retos, y son personas que finalmente, por más que se esfuercen en tratar de resolver con total apego, ¿sí?, a un parámetro, no podría hablar de objetividad desde el punto de vista de la sociología, pero sí con total apego a una regularidad, ¿sí?, orientada por la mayoría. Creo que precisamente esa diferencia ideológica es la que hace, ¿sí?, es la que le da valor a su función como juzgadores. La respuesta concreta a qué tanto puedes apegarse un juez de sus convicciones personales a realizar un ejercicio de interpretación o un ejercicio en el cual aplica el test de proporcionalidad, qué tanto puede un juzgador separarse. Yo creo que lo hacemos tanto como nos es posible como humanos, ¿sí?, sin dejar de serlos, ¿sí?, aunque quisiéramos, ¿no? Aunque quisiéramos. Porque cada vez que opinamos y cada vez que tomamos una decisión, ¿sí?, por más que no queramos ver, detrás de cada conexión neuronal, ¿sí?, seguramente estarán de forma contextual toda la experiencia profesional y de vida que nos ha acompañado. Muchísimas gracias, magistrado. Bueno, retomando parte de lo que mencionó al principio, los tiempos no solamente jurisdiccionales, sino de los procesos electorales en marcha son grandes tiranos y agradecemos muchísimo, tanto las personas que estamos aquí presentes en esta aula, como quienes nos siguen, aquellas personas que nos siguen, que nos hacen el favor de atender todas estas actividades, pues los hemos beneficiado muchísimo de la exposición que nos ha brindado precisamente dentro de este espacio de la agenda tan apretada que conlleva la presidencia de una sala regional en nuestro tribunal. Agradecemos mucho su participación, su intervención. Le haremos llegar las demás preguntas que se han ido formulando en el chat, los comentarios que se han presentado también en ese sentido. De cualquier forma, aquí están, y los que se han hecho llegar a través de las redes sociales. Y pues no me resta sino, insisto, agradecer la exposición, reiterarle la bienvenida a estas actividades de la Escuela Judicial Electoral y pues, insisto, agradecer esta posibilidad de escuchar, ya no solo desde la perspectiva de la dogmática, sino de la perspectiva de la doctrina judicial, este acercamiento a este tema tan relevante del test de proporcionalidad en materia electoral. Invitaría a las personas que estamos aquí presentes en este salón virtual a que nos hicieran favor de abrir sus micrófonos y compartir un fuerte aplauso
al magistrado Camacho Ochoa, agradeciéndoles su Muchas gracias, felicidades, magistrado. participación. Excelente ponencia. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a la Escuela Social. Muchas gracias a todas y a todas por compartirme unos momentos de su preciado tiempo. Que estén bien, que tengan buen día. Muchísimas gracias.